Muy buenas tardes a toda la comunidad de Chile Cristo y el día de hoy tenemos un invitado especial, Fer, abogado cripto. Muchos Fer, ya te digo desde ya, me venían pidiendo este conversatorio contigo. De hecho, hay mucha gente interesada dentro de la comunidad en lo que podamos conversar hoy día, porque es un tema que se habla poquito, pero tiene bastante revuelo. ¿Cómo estás, Fer? Súper bien por acá, Fabián, súper bien, volviendo de un viaje, así que estamos con súper energía para poder ver este conversatorio, entregarle valor a las personas, tips legales por ahí que van a ir saliendo, así que bacán. Correcto, yo tengo unas cosillas ahí que complementar también de repente que pueden ser útiles. Y como bien dicen, o sea, aquí vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de posibles fraudes, de exchange, de impuestos y tenemos un montón por delante. ¿Te parece si iniciamos con una pequeña dinámica, Fer? Dale un fondo. Bien, bien. Esta dinámica ya es repetitiva en este conversando con. Hay varios que han pasado por ella y trata con que nosotros tenemos que dar una palabrita, una frase, y tú vienes con lo primero que se te venga a la cabeza y vamos viendo qué sale. Ok, dale. Ya, perfecto. Ah, me puse nervioso. No, es parte de ese, al fin de cuentas, a veces uno dice cuánta cosa que después dice, oh, lo podría haber dicho mejor, pero al fin de cuentas el conocimiento está, y eso es lo más importante. Exacto. Bueno, lo primero sería, ¿qué se te viene a la mente cuando yo te digo regulación en Chile? Regulación en Chile. Correcto. Regulación en Chile es burocracia. Burocracia, perfecto. Impuestos criptos. No, impuestos cripto. Es como un dolor de cabeza para el emprendedor. Es ese. Bien, mira, buen punto ahí, porque para el emprendedor, ojo ahí, ojo ahí. Servicio de impuestos internos. Servicio de impuestos internos. Es como este meme de Cell. No sé si lo han visto de Dragon Ball. Que aparece una persona generando ingresos y está Cell como chupándole. A ti también te comeré. Algo así. Sí, correcto. O sea, no va a perder su tajada. Exacto. Va a perder. Y por último, exchange chilenos. Exchange chileno. Tengo una buena experiencia con los exchange chilenos. Yo diría que es una muy buena primera experiencia para el mundo cripto. Bien. Sí. Bien, de hecho yo soy de los que piensa que, bueno, en mi caso yo me dedico a lo que es el mundo cripto y además DeFi full. Ya. Y el castillo central, como lo veo yo, es un exchange. Y cuando sales del castillo central, por ejemplo, sale y está el universo por fuera, así como los videojuegos, castillos aledaños vendrían siendo todo lo que es exchange descentralizado, NFT, todo ese mundo. Pero central vendría siendo un exchange. Hay que partir por casa, por así decirlo. Exactamente. Bien, bien, muy buena primera dinámica, Fer. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ingresar al primer bloque de este conversando con Fer, abogado cripto, y vamos a partir de lleno con las bases legales de cripto en Chile, ¿eh? Vamos a partir de lleno. Acá, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hablar más o menos en este bloque? Cómo está el marco legal en Chile respecto de las criptomonedas, si existe regulación. Entonces vamos a hacer una especie de pimponeo de preguntas que las vamos a ir comentando. Acá. Y ahí vamos viendo que fluya nomás, ¿ya? Vale, que bien. Por Vale. ejemplo, una de las preguntas bien clásicas que hace la gente, si es legal comprar, guardar y después vender criptomonedas en Chile. Totalmente legal. Totalmente legal. Sí, absolutamente. Y si lo llevamos al plano legal chileno, porque hay que hacer un hincapié acá, una observación, que los temas legales se abordan en cada país de forma distinta. Entonces, yo siempre digo que el tema legal hay que perrear hasta abajo. ¿En qué sentido? En que cada país tiene su legislación y su regulación. Por tanto, si vamos a Argentina, a Perú o quizá a otro país, el tema va a ser distinto. Por supuesto que hay una base, pero obviamente en cada país hay una regulación distinta. Y en el caso particular de Chile, hay una ley que se publicó hace muy poquito, 2022 aproximadamente, inicio del 2022, que es la llamada ley FinTech, la ley 21.521, que ahí cambió el paradigma por completo de la empresa, la industria, la regulación del Estado, las personas que veníamos invirtiendo desde antes y ahora ya con un formato legal de forma muy también expresa, así que es totalmente legal poder invertir en esta tecnología.
Qué bien, qué bien. Ahí nos quedamos tranquilos, varios de los que estamos viendo. Ah, y yo mismo, la verdad. Pero la suerte, o qué te podría decir, que yo no he pasado todavía por enajenación. Después vamos a conversar sobre ese Ah, ya. concepto que es Buen tema. súper, es el diamante de todo esto, por así decirlo. Oye, Fer, ¿y hay delitos específicos relacionados al mundo cripto? ¿Algo que esté ahí explícito en el código penal que tú sepas? Como delitos específicos, claro, quizás lo más, o no quizás, sino que lo más regulado en ese sentido del mundo cripto es el lavado de activos, por una parte, y el financiamiento del terrorismo con dinero. ¿Ya? Esto yo diría que es transversal independientemente que sea para cripto o para el dinero en general. Y recordemos que cripto viene también a cumplir esa función, entre otras funciones que tiene cripto, por supuesto. Pero yo diría que esos son las dos, quizás dos delitos que se persiguen mucho desde el área penal. Eh, y de hecho, bueno, puedo contar un millón de historias aquí de personas asesoradas o empresas, etcétera, todo de forma anónima, por supuesto, son mis clientes. Pero claro, el tema del delito de lavado de activos es un tema muy frecuente y que incluso dentro del contexto de Chile hay una regulación específica que la trata la UARF, ¿ya? La Unidad de Análisis Financiero. Es una entidad pública que regula todo este tipo de cuestiones, terrorismo, financiamiento del terrorismo, lavado de activos, etcétera, entre otras cosas. Y con eso se arma todo un formato legal en que las empresas e incluso las personas naturales también tienen algunos requisitos y obligaciones que cumplir en ese sentido. Yo diría que eso es lo más Ya. clave en ese sentido. Sí. De hecho, cuando intentaban bajar a Bitcoin años atrás, entraba justamente ese tema, o sea, es la monedita con los cuales los traficantes hacen sus negocios, los malandras hacen sus negocios, sus lavados de activos, Sí. es parte de, y es parte yo Sí. creo que del mito urbano en cierto aspecto, porque siempre que se quiere tirar hacia abajo o hacer food, entra las noticias, entra todo el mundo en la Sí. prensa, por así decirlo. Y ¿sabes qué? Ya que estoy tocando ese tema, claro, por ejemplo, de nosotros que venimos en todo este mundo, etcétera, años más, años menos, pero anteriormente, no hablo del 2025 ahora que estamos viviendo, que está Donald Trump, que está el gobierno, que están los organismos internacionales, que la prensa está muy a favor del ecosistema cripto, blockchain, etcétera, pero hace 5 años atrás o 7 años atrás, que es lo que yo llevo en esto, no era así. Estaba la prensa en contra, la prensa local, acá en Chile, la prensa internacional, los gobiernos, no eran los gobiernos que tenemos ahora a nivel internacional, en que tenemos varias figuras muy importantes en todo este ecosistema, hasta que yo diría que hubo un cambio en todo este contexto en que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, 2022 puede ser aproximadamente, si la memoria no me falla, hace la primera tesorería de un gobierno que empieza a reservar Bitcoin como moneda de curso legal y también como reserva de valor del gobierno. Y ahí cambió por completo el paradigma. Hoy día estamos quizás como en arcoíris y unicornios. En Narnia. Todo muy bonito el contexto, pero años atrás no era así. No, no era así. De hecho, si no estoy mal informado, hay un proyecto de ley en Estados Unidos que busca guardar en las arcas del tesoro 200.000 bitcoins por año durante 5 años y que el único motivo de venta de esos bitcoins sea para pagar la deuda que tiene Estados Unidos. De Efectivamente. 35 trillones anglosajones. Efectivamente. Así es. Esto ya es parte de mi amor por Bitcoin. ¿Cuánto tiene que valer Bitcoin para que ese millón pague esa deuda? Claro. Y ahí empieza la especulación. Al fin de cuentas son especulaciones. Yo invito mucho a la gente a poder estudiar también sobre el activo. En mi caso, nunca vaya a encontrar algo que te diga compra esto, compra lo otro, jamás. Acá lo que te incitamos a estudiar. Exacto. Estudiar. Tenés que estudiar porque al fin de cuentas te vas a ver un video viral por ahí, una meme coins, por ejemplo, y la vas a comprar y después no le puedes estar echando la culpa a la persona si somos adultos. Exactamente. Y sobre todo en esta industria que yo diría que el 90% de los resultados que puedas tener es de cuánto conocimiento tienes en lo que estás invirtiendo. ¿Qué es? Oye, Fer, ¿y qué vendría siendo lo que más se malinterpreta sobre el mundo legal en las criptomonedas en Chile? En donde la gente suele cometer ese error clave. No lo entiende, que lo malinterpreta.
Yo diría que hay dos conceptos. Bueno, ya trabamos un primer concepto que es que las criptos son completamente legales actualmente, están reguladas, tienen una base legal, tanto local, chilena, como internacional, etcétera. Como que ya, yo diría que es la primera traba que la persona piensa que el tema de cripto es algo ilegal. Y yo diría que es el primer paradigma que la persona empieza a romper y quizás con esta entrevista o con este conversatorio, como lo quieran llamar, estamos rompiendo ese primer paradigma. Pero yo diría que el otro paradigma que he identificado últimamente a raíz de las redes sociales, el feedback con las personas, etcétera, es que el impuesto solamente se paga cuando yo traigo las criptos a una cuenta bancaria en Chile. Y eso es un total error. Ojo con eso. Ojo con eso. No tan solo en ese momento tú vas a estar pagando impuestos. Hay varios momentos en que se pagan impuestos. Y diría que ese es el otro segundo error que la persona se inventa muchas veces que, solamente si es que yo traigo mi cuenta bancaria en Chile, yo recién ahí pago impuestos. La verdad es que no. Puntazo, porque como o sea, desde el lado de la ignorancia, por así decirlo. Yo tomo, por ejemplo, voy a hablar de Bitcoin nomás, como un activo de valor, un activo. Tanto así como que yo me comprara un terreno, cualquier activo, algún patrimonio propio. Cuando viene el jefe de impuestos internos y me cobra, cuando yo tengo ganancia después de vender mi activo. Pero cuando, por ejemplo, cae ese activo en mi cuenta de banco, eso es posterior a una venta según mi criterio. O sea, hay otras instancias en donde tú ya te deshiciste del activo. Exacto. Y esa es la instancia clave que debiese ser considerada cuando la palabra de enajenación, pero en coloquial, en el mejor de los franceses, cuando tú vendiste tu cripto. Exacto. Sí. Bien, bien, vamos avanzando súper bien. Está súper interesante la conversación, de hecho. Tanto así que yo tengo, por ejemplo, una estrategia y podemos romper varios mitos, porque la gente que está conmigo en la comunidad y todo, y con un compañero ahí del Perú, lo que hacemos es no usar KIC, que básicamente es comprar sin KIC, sin nuestra identificación, vender sin KIC y gastar sin KIC. Ya. Gastar sin KIC, o sea, después de que compramos, vendemos, hacemos todo sin KIC, podemos ir al comercio local, a las maquinitas Transmac, con el teléfono, pagar el pan y nadie supo que tú compraste el cripto, nadie supo nada de eso. Entonces, es parte de, ahora no sé en dónde puede haber ahí la yaya, porque tú no metes tu ID ni nada, tú puedes hacerte un correo que diga a mí me gusta el Colo Claro, y ya tienes acceso, claro. Ojo, no me gusta el Colo-Colo a mí, me gusta el equipo recién descendido que es la Unión Española. Así que estoy de luto. Oye, Fer, pasemos al segundo bloque que tiene que ver con la seguridad jurídica y riesgos para el usuario. ¿Ya? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos invirtiendo en este paso 1, somos nuevos y entramos a un exchange y resulta que el exchange quiebra después de unos meses o cierra o hace un rug pull? Ni siquiera quiebra, porque cuando las empresas quiebran, ya ok, se libran de varias. Pero ¿qué pasa si hacen un rug pull? Que básicamente es cuando pescan los fondos y se los llevan, tiran a la sombra. Qué buena pregunta. Creo que es primera vez que me hacen esta pregunta y es muy interesante. Vamos por parte. Una respuesta quizá un tanto larga. Vamos, si al fin de cuentas. Tanto larga quizá la respuesta. Vamos por parte. Vamos con los exchanges que están acá en Chile regulados. ¿Qué me refiero con los exchanges que están regulados acá en Chile? Son exchanges que tienen su domicilio acá en Chile, que tributan acá en Chile y que tienen al menos oficinas acá en Chile. Eso como primera cosa. Al estar en Chile, se les aplica toda la legislación local, ¿ya? Porque tienen residencia fiscal y, por supuesto, tienen que empezar a tributar conforme a las leyes chilenas. ¿Qué es lo que pasa ahí? La Comisión de Mercados Financieros, y aquí me pongo muy técnico, la Comisión de Mercados Financieros, que es el organismo público que regula el dinero acá en Chile, establece una serie de normas, regulaciones, etcétera, entre ellas la norma 502, así se llama. Norma General 502, emitida por la Comisión de Mercados Financieros. ¿Qué es lo que establece esta ley? Que
cualquier exchange o cualquier empresa que se quiera dedicar a la intermediación de activos digitales o financieros, incluyendo dentro de esta regulación a las criptomonedas, tiene que tener una garantía. Ok. Y esa garantía es clave, porque la garantía se puede constituir de dos formas o incluso una tercera, pero quiero mencionar las dos tradicionales. La primera es dejar un cheque, ¿no? Un vale vista o lo que fuere, ¿ya? Una nota de crédito, etcétera, algún instrumento financiero que acredite que en la eventualidad que el exchange quiebre o etcétera, le pase cualquier cosa, se puede hacer efectiva esa garantía. Y lo segundo que establece la Comisión de Mercado Financiero en este sentido es que si no tienes la opción de tener alguna opción bancaria, que tú dejes la misma empresa en garantía. Ok. Ok. O sea que si la empresa le pasa A, B, Z, ¿ya? Quizás no tiene liquidez para poder entregarle a los clientes, etcétera, es la misma empresa la que tiene que hacerse responsable, se tiene que liquidar la empresa y con ese proceso de liquidación se le tiene que pagar a los clientes, ¿ya? Entonces, por eso es tan estricto el tema de regulaciones con el dinero, no tan solo acá en Chile, sino que a nivel internacional también pasa exactamente lo mismo, pero acá en Chile particularmente eso es lo que sucede. Y así esta ley aplica, por ejemplo, a las empresas de financiamiento colectivo, ahí caben, por ejemplo, las empresas de tokenización, levantamiento de capital, etcétera, e incluso también se le hace aplicable a aquellas empresas que hacen procesos de intermediación de instrumentos financieros como proveedores de liquidez de un exchange, lo que comúnmente llamamos el P2P, ¿ya? O sea, el P2P también hace las veces de quizás de pequeño exchange, que está al alero de un exchange principal, pero que de todas formas hace las veces de intermediación financiera. Para ellos también se les hace aplicable esta normativa. Increíble, ¿eh? Y ¿sabes qué me viene a la mente? En el mundo web 2, por así decirlo, es muy similar. O sea, cuando una empresa ya se está tirando a quiebra y tiene mucha gente demandando por facturas, se liquida la empresa y después van ahí en filita cobrando lo que puedan ser. Exacto. Funciona similar. De hecho, yo estoy en filita para que me paguen extra. Estoy en filita. Y qué bueno, qué interesante. ¿Y qué responsabilidades, por ejemplo, tiene un creador de contenido, así como lo haces tú, como lo hago yo en Chile? ¿Qué cuidados tenemos que tener también? Para Ya, no ir súper. dando ahí Sí, a tener problemas después. exacto, buena pregunta. También aquí hay una regulación también específica de la CMF, de la Comisión de Mercados Financieros, la norma general 472 o 452, no recuerdo el número, pero es del año 2021, ¿ya? Y entró en vigencia el 2022 o 2023 aproximadamente, no recuerdo bien las fechas, pero ahí está la regulación. Y lo que pasa es que surgió un fenómeno en Chile, ¿ya? Y también a nivel internacional, en que varias personas promovían, ofrecían rentabilidades, ofrecían proyectos, ofrecían una serie de cosas, prácticamente te vendían el mundo entero, que ibas a hacerte prácticamente millonario, que está muy de moda el tema de el Ferrari, del Rolex, del Lambo, de las palmeras atrás, el fondo, de todo ese tipo de cuestiones que para nada conmigo, ni con mi comunidad, y me imagino que con la tuya tampoco. No, no, lejos, lejos. Entonces, todo este contenido aspiracional que te vendían quizás una imagen en los gobiernos y en todas las instituciones gubernamentales empezó a hacer mucho ruido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se instauró una ley, ya, se promulgó, se publicó y entró en vigencia. Y ahora existen quizás dos tipos de creadores de contenido. Y de hecho yo noté mucho el cambio desde que se publicó esta ley. Incluso se hizo muy conocida por los diarios, por incluso los mismos influencers. Empezamos a informar respecto a esto. De hecho yo tengo por ahí algunos videitos cuando empezó a entrar en vigencia toda esta ley en TikTok, Instagram, etcétera. Y hoy día quizás hay dos creadores de contenido. Uno que directamente tiene todos sus procesos inscritos en la CMF, también tiene que dar una prueba en la CMV, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿ya? Y esa institución pública regula que tú tengas los conocimientos necesarios para que puedas difundir conocimiento abiertamente, ya sea a través de una página web, redes sociales o lo que sea. De hecho, tú tienes que dar una prueba y la prueba tiene, de hecho yo me estoy estudiando ahora el tema,
Imagínate, yo me relaciono todos los días con leyes, me relaciono todos los días con instituciones de este estilo, todos los días, etcétera, y la prueba es larguísima, son aproximadamente como 45 leyes, ¿ya? Aplicación práctica, matemática financiera, una serie de cosas, ¿ya? Y actualmente yo estoy preparando esa prueba para poder rendirla porque, soy muy sincero en esto, yo no estoy certificado todavía, ¿ya? Y como no estoy certificado todavía, la otra opción que queda es que tú puedes hacer contenido educacional. Eso dice la ley, lo dice específicamente. Tú puedes hacer contenido siempre que sea educacional y no induzcas a un público en general indeterminado de ofrecer rentabilidades, de promover proyectos o promover quizás resultados de forma abierta. Esa es la limitación, ¿ya? Y es muy buena esa limitación porque al fin de cuentas, si tú te enfocas en los creadores de contenido nacionales, ya no te ofrecen rentabilidad. Y de hecho, parte del discurso, por ejemplo, que tenemos nosotros, es que quien te ofrezca rentabilidades absurdas te quiere estafar. No. No te vas a hacer rico de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Entonces ya es parte también del discurso masivo que, oye, no te digo qué comprar, yo te explico cómo se hace, ok, pero no te digo con esto, comprando esto, te vas a ir a comprar un Lambo y después tomáis un curso de llados y nada. O sea, Exacto. yo todavía no hago burpees. Entonces, y es muy buena aclaración ahí, Fer. Tenemos dos caminos. Si queremos hablar de que el mercado va a subir, va a bajar y hacernos las de que lo sabemos, vamos y damos la... Sí, claro, efectivamente. Todos hacemos contenido educacional. Exacto. Maravilloso. Maravilloso. Muy bien ahí. Oye, ¿y es peligroso recibir fondos cripto sin saber su origen? Oh, buena pregunta. ¿Qué pasa? O sea, hay gente que, por ejemplo, tiene academias y les pagan de manera descentralizada en sus wallets y de vez en cuando lo pasan a su banco, qué sé yo, pero reciben fondos de billeteras descentralizadas que no se sabe de dónde viene. Exactamente. Pasa que hablo del contexto chileno y que es muy similar al nivel internacional. Pasa que todas aquellas empresas, y me remonto a la respuesta que te entregaba anteriormente, todas estas empresas que están dentro del alero CMF, empresas de intermediación, empresas de servicios, etcétera, ¿ya? Todas esas empresas tienen un requisito legal, es que tienen que informar constantemente toda operación que sea sospechosa, ¿ya? A la UAF, ¿ya? Que es la Unidad de Análisis Financiero. Y para ello se establece algo que se llama el ROS, ¿ya? Que es el reporte de operaciones sospechosas. Y es un sistema interno que tiene la Unidad de Análisis Financiero con las empresas que hacen todo este proceso de intermediación de instrumentos financieros y que mensualmente, o al menos cada 3 meses, lo que tienen que hacer las empresas es informar si es que potencialmente recibieron alguna operación sospechosa. Ahora, para la ley es súper importante, todo se define. Todo se define. ¿Qué es una operación sospechosa? Vamos para allá entonces. ¿Qué es una operación sospechosa? Tiene que partir, claro. Exactamente. ¿Qué es una operación sospechosa? Es toda aquella conducta que al intermediador le parezca sospechosa y que son al menos 4 o 5 ítems. Primero, el origen de los fondos. Eso se investiga, se tiene que pedir el origen de los fondos. Un contrato de trabajo, una empresa, quizás vendiste algo y recibiste liquidez a cambio, producto de eso estáis comprando cripto, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo más importante? ¿De dónde se obtuvieron los fondos? Segundo, el país de origen. Porque pasa que a nivel local y a nivel internacional, y además porque Chile está adscrito, así se llama, a varias regulaciones internacionales de la ONU, de la CARF, de varias regulaciones internacionales, dentro de las cuales se encuentra que tú tienes que verificar de dónde se está haciendo esa transferencia. Por tanto, no es lo mismo si yo hago una transferencia de Argentina a Chile, que son 2 países que están dentro de la ONU, de la regulación CARF o etcétera, que si yo envío un dinero desde Pakistán a Chile. Correcto. No es lo mismo. Correcto. Y eso de alguna forma también es como un punto menos. Es como de hecho, hay una lista negra en la Unidad de Análisis Financiero que aparece en todos los países que están en lista negra, claro, que son principalmente Medio Oriente y
Exactamente. Los camorreros, donde pueden haber problemas. E incluso hay una lista negra, así se llama, es una lista negra, aparece publicada en la UAF, en que están los países y hay personas con nombre y apellido que si tú recibes una transferencia bancaria, una transferencia con criptos y que puedes identificarla o etcétera de esa persona, inmediatamente tú tienes que reportarla a la UAF. Wow. Son varias cosas, ¿ya? Y otros procesos que también verificar el nombre, apellido, domicilio, si es que tiene residencia acá en Chile, etcétera, datos básicos. Tú recién ahí puedes recibir con tranquilidad o mediana tranquilidad estos fondos, ¿ya? Si es que eres empresa, por supuesto. Ahora, quizás para una persona natural que recibe quizás pagos por servicio, etcétera, bastaría con que se pueda emitir la boleta de servicio. Si es que tienes una empresa, boleta de honorario, etcétera, tú te haces responsable, por supuesto, de emitir el documento que respalda que tú estás recibiendo un pago por un servicio. Allá si la persona te pagó con dinero que está en negro, en blanco, etcétera, pero tú cumpliste con la obligación de reportarle una boleta a cambio, ¿ya? Yo recibí tanto. Yo recibí tanto, exactamente. Correcto. Mira, yo acá en el último punto de este bloque voy a hacer este ejercicio. Voy a intentar responder yo y tú me corriges en caso de Dale, a ver. equivoque. ¿Y por qué? Bueno, antes de eso te quería comentar. Yo, por ejemplo, en diciembre del año pasado, yo me dedico a algo que se llaman iDrops. ¿Ok? Ya. El iDrop básicamente es que tú farmeas un proyecto, ya sea una testnet, una mainnet descentralizado, y cuando este proyecto sale a la luz o genera su token, al momento de la generación del token, recompensa a su usuario. Claro. Ya, yo en diciembre del año pasado recibí un airdrop de 3K. De 3K de dólares, era un exchange descentralizado en la red de Solana, y luego de eso, como te comenté hace un rato, lo llevé a una tarjetita sin KIC y en el comercio local compré regalos para la familia, hice la cena de Navidad y Año Nuevo, pero yo te podría decir honestamente que nadie supo que Fabián Mesa recibió esos 3K. O sea, hay herramientas, hay formas, y eso es a modo de anécdota, a modo de anécdota que te quería contar. De hecho, por ahí yo tengo varios videitos de cómo hacer las cosas sin KIC. Claro. Que la gracia de este mundo, por como lo veo yo, a nivel usuario, persona natural, no a nivel empresa, y es otro tema, Claro. y la descentralización. Y ahora sí saltamos al siguiente punto, que tiene que ver con que el Estado puede o no puede, o el sí puede o no puede, fiscalizar o congelar tus cuentas cripto. En criterio, si es un exchange nacional o internacional, puede hacer un exchange, pero no pueden meterse a centralizado. Por 12 palabras, aunque sea. Pueden venir a buscarla a tu casa. ¿Qué opina de eso? Estás haciendo las preguntas correctas. Es que estudiamos el contenido, estudiamos tu contenido, la idea era poder compartir contigo y tener un conversatorio que sea provechoso para todos, o sea, netamente chileno este conversatorio. No había sido así en los capítulos anteriores, habíamos estado con un chico de España full DeFi y con un chico de Perú full Bitcoin, entonces este es el momento que hay que aprovecharlo. El momento chilensis. Sí. Somos el mejor país de Chile. Entonces, ahí son dos preguntas en una, porque por una parte, el exchange, ya sea local, hablemos, por ejemplo, para hacerlo más práctico, un Buda, un CryptoMarket, etcétera. Claro, efectivamente el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades por sobre estos exchange, porque tienen sede acá en Chile. Y ahí también me remonto a la respuesta que te entregaba al inicio, ¿ya? Tienen sede acá en Chile, tributan en Chile, tienen domicilio fiscal acá en Chile, etcétera, ¿ya? Entonces, ahí, perfecto, dedito, 10 de 10. Ahora, aquí viene lo interesante, la otra parte. ¿Qué pasa si todo yo lo manejo en economía DeFi? O sea, con una wallet, con protocolos descentralizados, quizás utilizo, no sé, DeFi, utilizo Aave para poder hacer el swap, o etcétera. Tengo todo centralizado en una billetera digital, no sé, Phantom o etcétera, o MetaMask, que es la más conocida,
y de paso, además, le agrego una capa de seguridad y le agrego una billetera fría. O sea, imposible rastrearme. Y todo, además, lo utilizo con KIC, o sea, claro, sin KIC. Sin ¿ya? KIC. Sin KIC, exacto. Y además, todos los swaps los hago no a través de Binance o a través de un exchange centralizado, ¿ya? Sino que todo lo hago a través de DeFi y los swaps lo hago, por ejemplo, en, no sé, en Navy o algún otro protocolo descentralizado. Exacto. O sea, anonimato completo. En ese contexto, el Servicio de Impuestos Internos hasta este momento y los estudios que he estado realizando de este tema, que está bien interesante, no tiene facultades. Y si es que las llegase a tener, no tiene forma de poder descubrir todos tus movimientos. No tiene forma. A menos que el Servicio de Impuestos Internos abriera quizás un área específica para que pueda auditar todos estos procesos, para que pueda averiguar el origen de las wallets, ya, porque también queda un registro en blog. Se pueden rastrear, pero se puede rastrear quizás la wallet, el movimiento que tiene la wallet, pero nadie te dice, o no hay una certeza absoluta, quién está detrás de esa wallet. Si está Fabián Mesa, está Fernando, o quizás está Juanita o Pepito atrás de esa wallet, porque no se sabe. No se sabe. De hecho, un amigo una vez, esto no es muy aconsejable decirlo, pero me dijo 5 años atrás, me dijo, oye, ok, si te piden tus wallets, hazte el drogadicto, que se te olvidaron tus frases semillas, que no las tienes, no, que tienes que rendir, porque pueden pedírtelo, o sea, te lo pueden pedir, pero no hay una obligación de que tú se las tengas que entregar, ¿me entiendes? Ah, no, hazte el drogadicto y que se te olvidaron y que las perdiste y jaja, ¿cachai? Entonces, claro, o sea, yo entiendo eso así, o sea, por ejemplo, el Estado le puede pedir a Binance que reporte tu movimiento, que congele tu cuenta, y a los nacionales con mayor razón aún. Claro. Pero no tienen potestad sobre tus billeteras descentralizadas, ni tus movimientos sin KIC, porque al fin de cuentas, desde mi perspectiva, esa es la naturaleza del mundo cripto. Exacto, exactamente. Es descentralizado. Exacto. No hay ahora. yo. Exactamente. No hay absolutamente nada. O sea, es una persona anónima. Un paltón rubio, jefe Bitcoin Company que habla con Trump y te voy a imprimir 10 Bitcoin más. No, claro. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿dónde viene el tema? Que quizás en este contexto, claro, no hay forma, o si es que la hay, es muy costosa para el gobierno invertir en auditoría o seguimiento, etcétera. Pero hay una tercera parte, que quizás es la que aquí es cuando el Servicio de Impuestos Internos te puede decir, a ver, venga para acá. Es cuando tú te compras algo. Ok. ¿Qué pasa si tú te compras, no sé, una camioneta, un terreno, una casa, etcétera? Que van a pedir... Está con tus ingresos. Y no alcanza con tus ingresos. Correcto. Porque tú ganas, no sé, menos del mínimo o el mínimo. Y te compras una casa de, no sé, 50 millones de pesos. Dudo que haya una casa en 50 millones de pesos hoy día. 100 millones de pesos. 100 millones de pesos chilenos. Y la compras en efectivo. Entonces, el Servicio de Impuestos Internos te va a decir, a ver, venga para acá. ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron esos fondos? Hágame toda la ruta hacia atrás de dónde vinieron esos fondos. Y tú vas a hacer esa ruta hacia atrás y no tienes absolutamente nada. Entonces, ahí puede pasar ese hecho, y además porque legalmente el Servicio de Impuestos Internos tiene la facultad para hacerte un registro de forma retroactiva hasta 6 años hacia atrás. O sea que actualmente, 2025, el Servicio de Impuestos Internos te podría potencialmente pedir el origen de los fondos, si es que te llegase a pedir información, hasta el 2019. Excelente. Y ahí es que poner ojo. Ahí es que poner ojo. Y sí, no, es que, no, o sea, aquí yo no se me ocurre cómo vas a ir y comprarte una casa de 100 millones si tú tienes un sueldo de 400 lucas, por así decirlo. O sea, claro, hay que actuar con sabiduría, ¿no? Hay que gastar de a poco. Y de hecho yo soy de los que piensa que Bitcoin no se vende. A mí me hacen mucho ¿Y cuándo vas a vender, Fabián? Yo no voy a vender. Si de hecho hoy en día en el mundo DeFi, tú puedes dejar, como con cualquier activo en el mundo Web 2, tu activo como colateral para poder obtener algo.
Efectivamente. Entonces ya no es necesario ni siquiera enajenar, vender. Sí. Tú puedes usar el smart contract para poder moverte. Sí, al fin de cuentas, la gracia de esto es la descentralización. Obviamente que ahí el papá de impuesto interno va a querer su tajada siempre y siempre que te pide lo está sonado. Pero la naturaleza de esto es otra. Exacto, exactamente. Y si la comunidad de ustedes se maneja en economías DeFi, tienen una mina de oro. Tienen una mina de oro, porque, claro, lo que decías tú, tengo Bitcoin, no me quiero desprender de Bitcoin, hold, hasta los cojones, como dicen por ahí. Ah, sí. Eso lo que se puede hacer es dejar en un préstamo descentralizado, en Aave, por ejemplo. Como es deuda, la deuda no paga impuestos. Correcto. Así mismo funciona. Te van a entregar USDT a cambio. Por ejemplo, pides un 70% del valor de tu Bitcoin y dejas bloqueado ahí tu Bitcoin o los satoshis que tengas equivalente y tienes USDT a cambio. Tienes un 70% de liquidez sin impuestos. Todo ese 70% de USDT lo vuelves a invertir y como no proviene de algo que venga con impuesto, tú puedes hacer infinitas veces este proceso. Sí, sí, de hecho, así es como funciona. O sea, lo hace Sailor, lo hacen muchos. O sea, no van y venden su activo, los dejan como Exacto. colateral porque la deuda no paga impuestos. Exacto. No, sí, es una maravilla. Bueno, como te contaba, nosotros hacemos harto de lo que son las airdrop y movimientos en DeFi. De hecho, protocolos, como te dije, nos han llegado a recompensar a mí con $3,000 un solo proyecto. O sea, y en Navidad, o sea, eso fue increíble. Pero hay otros más chiquititos, o sea, $400, $500, $10, $3. Hay de Claro. todo, pero al fin de cuentas, todo en un mundo descentralizado con 4 o 5 billeteras, es una locura. Son varios movimientos bien interesantes que al fin de cuentas nosotros vamos y mostramos cómo lo hacemos, yo muestro mi experiencia y todo eso, pero es gratuito más encima, pues tú te puedes capitalizar desde cero. Exacto. Desde cero. Oye, esta Exacto. tenía la conversación, Fer, y estamos llegando al tercer bloque de este conversatorio que tiene que ver con los impuestos. Veníamos justamente hablando de eso. Hablando. Sí, sí. Por ejemplo, bueno, que aquí ya yo creo que muchos ya se hicieron la idea de cuando es en exchange centralizado y cuando es en exchange descentralizado. Entonces, por ejemplo, cada trade es un hecho, por así decirlo, supervisado, grabado. Por ejemplo, los traders que hacen en Binance o alguna operación en CryptoMarket, una compra o una venta en CryptoMarket. ¿Se genera al tiro la ganancia ahí? Claro, lo que pasa es que ahí la ley define que lo que en el momento en que se graba con impuesto es la enajenación. ¿Qué significa enajenar? Significa vender, traspasar, heredar, son varias cosas. Enajenar no es sinónimo solamente de vender, sino que es desprenderme del activo, ya sea incluso de forma gratuita. Yo te puedo donar mi Bitcoin a ti, por ejemplo, y ese hecho está enajenando. Y ese hecho, además, está grabado con impuesto, ¿ya? Incluso si es que a modo gratuito. O incluso si es que yo cambio, por ejemplo, Bitcoin por Ethereum y hago el swap. Me hiciste la pregunta siguiente. Esa era la pregunta que venía. ¿Qué pasa si yo cambio una cripto por otra cripto? Que se sepa que no está nada pauteado. Entonces, ese hecho, cuando yo hago el intercambio de una cripto por otra, ese hecho es enajenación y por tanto en ese hecho se produce el grabado con impuesto, ¿ya? Eso es lo que pasa. Ahora, ¿cuándo se debe? Una cosa es que se grabe con impuesto. Grabar es como, en el momento en que se produce el impuesto. No significa que en ese momento per se tiene que pagar impuesto, ¿ya? En el caso de las personas naturales se tiene que pagar en el momento de hacer la declaración de renta en el proceso que se hace en abril, acá en Chile, ¿ya? Y que eso comúnmente le llamamos el global complementario. ¿Qué es el global complementario? Tal como el nombre lo indica en forma muy sencilla y muy práctica, es juntar todos tus ingresos, todas tus rentas, de un contrato de trabajo, quizás de un emprendimiento, de una venta de una casa y le generaste valor, de una venta de activos, por ejemplo, vendiste tu Bitcoin y le generaste mayor valor, qué sé yo, todo lo que te genere renta, todo lo que te genere mayor valor.
Entonces, el global complementario es justamente eso, de todas tus fuentes de ingreso, no tan solo de cripto, ojo con eso, todas tus fuentes de ingreso Sal. transversal, ya sea cripto o por el trabajo que tengas por un contrato de trabajo, tú tienes que pagar impuestos, ¿ya? Y hay una tabla que está publicada en el Servicio de Impuestos Internos que comienza de 0 hasta llegar a 30, ¿ya? Que es el 30% de impuestos, y el primer tramo no paga impuestos, está exento. Y que es para aquellas personas naturales que no obtuvieron rentas superiores a 11 millones de pesos aproximadamente. O sea que al año, esto siempre al año. Entonces, si tú no generaste más de 11 millones de pesos aproximadamente, debe ir, ahí hay que calcularlo, por supuesto, va variando todos los años, pero si no ganaste más de 11 millones de pesos, exento. Si ganas de 11 a 25, 30 millones de pesos, creo que el siguiente tramo, pagas un porcentaje. Y así sucesivamente hasta llegar a un 30% de impuestos. Que las ballenas lo pagan. Exactamente. De repente no conviene ser ballena. Hay que mantenerse de perfil bajo. Pero ahí también lo rebajan. Y ahí vienen otras estrategias tributarias que, claro, No, da para otro. ahí da para otra conversación, otra charla, exacto. No, totalmente. Y de hecho, más tirado para la web 2. O sea, Claro. para el mundo empresarial y qué sé yo. Increíble. ¿Son considerados los NFT así como un activo de valor, al igual que las criptomonedas? Sí, Sí. Lo mismo. Son activos digitales. son activos digitales, exactamente. Si bien no hay una enumeración taxativa, ¿ya? Que la ley enumere todos los activos, ¿ya? La ley lo que hace es un tratamiento general que engloba todo lo que pueda comprenderse dentro de un concepto, ¡pup! Va a quedar inmediatamente comprendido de este marco general, ¿ya? O sea, indistintamente si la ley menciona o no el concepto de NFT, está en este concepto general. Por tanto, se le hace exactamente el mismo tratamiento legal, el mismo tratamiento tributario, se pagan impuestos exactamente igual, etcétera. Por ejemplo, en el caso que tú mencionabas, que hiciste campaña, hiciste todo el tema para poder tener un airdrop, por ejemplo, y lo voy a relacionar, quizás son conceptos distintos, pero que van de la mano. En ese sentido, se tendría que haber calculado el mayor valor, ¿ya? Imaginemos que tu valor inicial por hacer las campañas del airdrop, etcétera, invertiste, no sé, Ok. Ya, no sé, $50, $100, no sé cuánto invertiste ahí. Pero a costa de esos $100, pongamos, de esos $100, obtuviste $3.000. Entonces, hay que sacar esa diferencia. Y esa resta es el mayor valor sobre el cual se paga impuesto. ok, perfecto. Si no, este era un exchange descentralizado de NFT en donde mira, lo que te voy a contar, yo lo que hacía era rifar NFT en Solana, todo Ya. descentralizado. Entonces yo compraba un NFT que valía, no sé, 10 Solana, rifaba 50 números y ganaba 15 Solana, después compraba otro NFT y iba así, iba así. Y Ya. resulta que ese exchange donde yo compraba los NFT, al tiempo, sin avisar, dijo que iba a sacar su token. Y a los usuarios de esa plataforma los compensó. Ya. Yo, aparte de ya el rendimiento que venía haciendo con los NFT, me vi compensado. Y no le iba a Claro. decir que no, o sea. Claro. Oye, y por ejemplo, ¿qué pasa si solo holdeo y no declaro? Al fin de cuentas, holdear es acumular patrimonio, por lo que estoy entendiendo. Exactamente. Y si no lo declaro, ¿puede ocurrir algo ahí? Ya, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y es uno de los casos en los que no se paga impuesto. Quizás aquí voy a tirar varias tips, varias pildoritas para aquellos que se preguntan, ya, pero todo está grabado con impuestos. No, no todo está grabado con impuestos. Y uno de ellos, y el principal, quizás hecho, que está escrito y que está en la ley de impuesto a la renta, etcétera, todo esto que regula el Servicio de Impuestos Internos, el primer ejemplo que menciona es cuando estamos holdeando un activo. Si nos mantenemos holdeando ese activo de por vida, no pagamos impuestos. No se paga impuesto, porque nos están enajenando. Porque, y ahí nos retomamos al concepto anteriormente, recién cuando yo enajeno el activo, vale decir, yo lo vendo, lo paso por otra cripto, lo regalo, etcétera,
recién ahí se produce el hecho de que se graba con impuestos. Pero si yo no hago ese hecho, yo no enajeno al activo y me mantengo holdeado de aquí hasta el 2048, no pago impuestos. Consulta rápida. Si en esos 20 años acumulé, por decirte, 2, 3 Bitcoin, yo para el gobierno soy una persona que tiene, no sé, ponete Bitcoin en $100,000 para hacer números cerrados, para el gobierno sería una persona que tiene 300K, porque al fin de cuentas tienes patrimonio. Y si tú después quieres someterte a poder crediticio o a diferentes herramientas financieras, pues tendrías que declararlo. O sea, yo tengo esto y lo puedo dejar como colateral. Claro, ahí lo que habría que hacer, buena pregunta, tú dices, por ejemplo, tengo 3 Bitcoin en 2050. Cada Bitcoin a esa altura vale, no sé, $300,000 cada Bitcoin, no sé, dar un valor. O sea, tengo infinita cantidad de dinero y eso yo quiero ir, por ejemplo, a pedir un crédito a un sistema bancario tradicional, por ejemplo. Tradicional, correcto. Tradicional. Y en vez de dejar 3 casas en garantía, lo que yo quiero dejar son 3 Bitcoin en garantía. Eso. Habría que verlo en el futuro, porque actualmente me gustan estas conversaciones porque te vas en rollo muy, muy futurista. Sí. Porque actualmente las instituciones bancarias tradicionales no aceptan ningún tipo de activos digitales de este estilo que tú los puedas dejar en garantía. No existe. Pídelo en DeFi, te van a decir. Y si es que entienden el concepto. Sí, Claro. son muy tradicionales. Muy tradicionales. A menos que tengas acciones, tengas participación de una empresa, eso sí lo puedes dejar en garantía. Porque eso es del sistema tradicional, quizás Web 2, como lo estamos catalogando acá. Pero si tú vas a un banco, a X banco, y dices, mira, tengo 3 Bitcoin, quiero pedir un préstamo por 100 millones de pesos. No. No quiero tu monedita digital. No quiero tu moneda o siquiera entiendo lo que me estás hablando. Correcto. Bien. Increíble, ¿eh? Increíble, qué buena la conversación, Fer. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros y te aseguro que mucha gente de la comunidad también lo va a estar cuando esto salga a la luz. Oye, Fer, vamos a pasar al último, que es el cuarto bloque y se llama Verdades Incómodas. ¿Verdad? Verdades incómodas, lo que vamos a hacer acá es que yo voy a decir alguna afirmación y tú me vas a decir si son verdaderas, falsas y por qué, o tu apreciación. Ok. ¿Ya? Es re entretenido porque al fin de cuentas es todo instantáneo, no sabe qué decir a veces. Por ejemplo, ¿el sistema de impuestos internos lo sabe todo? Casi todo. Casi todo. Ok. ¿El Bitcoin no puede ser incautado? Ay, qué buena pregunta. ¿Me puedo explayar en esta? Creo que no es una respuesta corta. No es una respuesta corta, de hecho yo tengo muchas cosas en la cabeza igual. Dale. Pasa que, bueno, incautar significa que el gobierno a través de una orden judicial, un proceso judicial, te incauta, te toma en posesión algo que es tuyo a raíz de un proceso judicial, una deuda, qué sé yo, ¿ya? Y eso comúnmente, quizás si lo llevamos a un término más genérico, más cotidiano del día a día, es que te embarguen esto y que te lo liquiden posteriormente. Pasa que, efectivamente, en el Código de Procedimiento Civil, artículo 464, si mal no recuerdo, están enumerados de forma taxativa todas las cosas que se pueden embargar y las que no se pueden embargar, ¿ya? Hay una lista con todas las cosas que sí y que no, ¿ya? Dentro de los cuales se encontrarían los activos digitales o acciones de empresa, por ejemplo, porque están las acciones de una empresa, por ejemplo, que quizás es lo más similar al sistema tradicional con Bitcoin. Y ya se están tokenizando. Y que se están tokenizando, de hecho, dicho sea de paso. Es lo más similar, para hacer el ejemplo, en que hoy día, claro, efectivamente las acciones de una empresa sí se pueden embargar porque están inscritas en un registro público y por tanto bien podría, si tú debes, por ejemplo, una deuda, el banco o tu acreedor puede efectivamente pedirle a un juez que oye, vaya a embargarle esas acciones de la empresa porque están en un registro público. O sea, eso hoy día sí se puede, que vendría a ser el similar.
Ahora, se podría hacer lo mismo con, imaginemos que Fabián tiene una deuda de pensión de alimento No tengo hijos. y tiene hijo. Una deuda X y le debe 20 millones de pesos a su acreedor. Y resulta que Fabián tiene el equivalente en Bitcoin, tiene una cierta cantidad de satoshis, ¿ya? Que justo tiene 20 millones de pesos, si hacemos la conversión. Pero Fabián los tiene, lo que decíamos delante, lo tiene en DeFi, lo tiene en una wallet, tiene una capa de seguridad que es una wallet fría, tiene la fresa semilla que solamente él tiene acceso y que además todo está encriptado en blockchain. Y el acreedor va a ir donde el juez y le va a decir, yo tengo la certeza que Fabián tiene 20 millones de pesos, que es el equivalente a la cantidad de satoshis, embárguelo. El juez le va a decir, ok, aprobado, pero usted tiene que hacerse cargo de las gestiones procesales, legales, tiene que contratar un receptor y una serie de cosas para poder ir a embargar. Y el embargo va a consistir en ¿qué? ¿Qué es lo que va a ir potencialmente el receptor a embargar? Porque primero, no puede entrar a tu casa sin una orden judicial. Segundo, no te pueden obligar ni constreñir a entregar las claves secretas, las 12 palabras de la palabra semilla. La wallet fría tampoco te la pueden incautar. Y si es que te la llegan a incautar, tampoco te pueden obligar a entregar la contraseña, porque las contraseñas son privadas. Y además porque todo está encriptado en blockchain. O sea, en la teoría sí se podría, ¿cierto? Pero en la práctica, No. nah. Tendrían que venir unos matones, alguna cosa así, y aún así entrando a mi casa no lo van a encontrar. Exactamente. ¿Por qué? Porque no hay un registro público, a diferencia de las empresas o de las acciones. El juez en ese caso sí estaría habilitado legalmente para poder embargarte esas acciones. Excelente, ¿eh? Excelente. Mira lo que sacó la pregunta. De hecho, es así, o sea, es así, no, nadie te puede obligar aunque le pases tu billetera fría y lo que sea, no tienen cómo. Aunque revisen mi casa entera, jamás van a encontrar la frase semilla en algo así. No, eso no va a ocurrir. Oye, vamos con la última. En Chile, ¿te pueden meter preso por usar criptomonedas? No. Respuesta corta, no. Sí, no, y se entiende por qué son tan reguladas, por así decirlo. Exacto. Entre los conversatorios. Exacto. Vamos al cierre, Fer. Nada, fue interesante y entretenido. Llevamos 52 minutos conversando. Y muertos de la risa y Volando el tiempo. mucho valor. De hecho, yo creo que mucha gente de la que nos está viendo fácilmente se ganó una HH de Fer de manera gratuita después de todo lo que conversamos. Estoy seguro que está lo medular de la gran mayoría de preguntas que te hacen a diario. Sí. Así que agradecerte por tu presencia, por la buena onda, y nada, abrirte el espacio, la cámara, para que puedas dejar algún consejo, algunas palabras o el mensaje que tú quieras dejar para toda la comunidad de Chile Cripto y además de la tuya, obviamente. Súper. No, gracias Fabián por la invitación, lo pasé súper. De hecho, se me pasó volando el tiempo. Estoy viendo la hora acá, llevamos 59 minutos hablando aquí. Y nada, creo que estos consejos le van a servir mucho a las personas que, ya sea, que tengan cierto grado de experiencia en todo esto y que quieran ir a avanzar un pasito más allá de entender cómo funcionan las inversiones, pero también entender cómo funciona el tema legal, el tema tributario, que muchas veces empezamos a invertir en esto, empezamos como persona natural en un principio, empezamos con 100 lucas invirtiendo, pero pasa un momento en que ya pasa a ser nuestra fuente de ingresos principal. Y en ese momento es cuando ya damos el siguiente paso y es cuando armamos una empresa, vemos el tema de los impuestos, vemos el tema de las regulaciones legales, etcétera. Así que nada, feliz de poder aportar mis conocimientos en estos espacios, en tantos otros espacios más, en redes sociales, en charlas presenciales que hacemos al respecto, etcétera. Así que nada, feliz de estar acá y que pueda esta información expandirse hacia más y más y más y más personas y en un futuro no muy lejano
podamos hablar de cripto, de descentralización, de colateral de forma muy natural en el pasillo de una casa, por ejemplo. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Nada, yo voy a dejar acá en los comentarios todas tus redes sociales para que quien vea este video también lo pueda seguir a Fer. Y nada, darle totalmente las gracias por este Conversando con capítulo 3 y nos vemos en un próximo conversatorio, así que estén todos excelente, muy bien. Chao, Vale. chao. Chao, chao.